Bienvenida a Silvina Monteros, que nos hablará de las violencias machistas en mujeres migrantes. Silvina es argentina de nacimiento y ciudadana española, licenciada en Psicología por la Universidad Nacional de Tucán de Argentina y especialista en Criminología por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Cooperación para el Desarrollo por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid y doctora en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente trabaja como profesora interina de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Granada y es integrante del equipo de investigación AFIN, Familias e Infancia de la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde el año 2007 es coordinadora del equipo de investigación de estudios y cooperación para el desarrollo, ESCODE. Como investigadora ha llevado a cabo diversos proyectos de investigación financiados por organizaciones nacionales e internacionales como ACNUR, Save the Children, ONU Mujeres, Cruz Roja o la Comisión Europea. Partiendo de las perspectivas de género e interseccionalidad, ha desarrollado investigaciones en ámbitos tales como la prostitución, la gestación subrogada, la reproducción y crianza, la diversidad sexual y familiar, las migraciones de menores o las migraciones femeninas. Como activista desde el 2010 realiza una intensa labor de incidencia política con la Red Mujeres Latinoamericanas y del Caribe de España. Formó parte de diálogos políticos en torno al empleo del hogar de 2009 a 2010 y militó en las reivindicaciones Papeles para Todos y Todas del 2010 del 2001 al 2011. En su vida personal, que también es política, es madre sola de unos peques de 8 años. Y sin más, doy la palabra a Silvina. Muchas gracias, Silvina, por participar en las jornadas. Muchísimas gracias, Cristina, por la presentación. Gracias también a la Fundación de Familias Monoparentales de Isadora Duncan, que la verdad es un placer poder colaborar más estrechamente en esta ocasión, porque sí que os sigo y me gusta mucho el trabajo que realizáis y la gran trayectoria y la experiencia que tenéis. Y gracias por invitarme a formar parte de estas jornadas. ¿Sabes que también quedas emplazada a León? También, contad con eso, a ver si nos liberan por fin. Bueno, yo me voy a centrar un poco más en temas de violencia de género, en los términos en los que la define la Ley Integral contra la Violencia de Género, ¿no? Y bueno, por supuesto en concreto con la situación de las mujeres migrantes. Primero quiero presentar un poquito de dónde viene este trabajo que ahora voy a comentar, y es que, como ha dicho Cristina, yo formo parte de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe de España, que es una red que aúna a 13 asociaciones lideradas por mujeres migrantes en todo el Estado español, además de otras mujeres migrantes a título individual, que llevamos un recorrido desde el año 2010 haciendo incidencia política, y claro, para hacer incidencia política también tenemos que basarnos, por supuesto, en resultados de investigación, en ser serias un poco en lo que planteamos, ¿no? Y en poder abordar de una forma más objetiva la situación, en nuestro caso concreto, la situación de las mujeres migrantes. Y en concreto, respecto al tema de la violencia de género, lo llevamos trabajando desde el año 2018, gracias al inestimable apoyo de AYETI, una organización, nuestra gran aliada de la red, que siempre ha estado muy interesada en que mantengamos esta alianza y en que podamos profundizar en la situación de las mujeres migradas en el país. Hemos comenzado un poquito antes, en el año 2014, con una investigación sobre cómo afectó la crisis económica a las mujeres migrantes, la crisis del 2008, la crisis económica y financiera. En el 2018 iniciamos una andadura entre AYETI y la red para analizar la situación de las mujeres migradas en relación a la violencia de género, y en este año 2020 lo que hemos hecho es ampliar esa investigación con datos estadísticos, y también hemos iniciado un proceso de investigación cualitativa a través de historias de vida y entrevistas
a mujeres víctimas de violencia de género migrantes. Lo que nos interesa es saber qué pasa, ¿no? O sea, yo lo que voy a presentar ahora son los datos estadísticos que nos han hecho pensar en una serie de cuestiones que no nos las podemos contestar con números, que ya tenemos que ir a conocer las historias y sobre todo las trayectorias, no solo las trayectorias de violencia, que son importantes en sí mismas, pero nos interesa muchísimo también qué pasa desde el momento en que una mujer migrante pide ayuda, ¿no? Y qué se desencadena a partir de ahí, ¿no? ¿Cuál es el proceso y cuál es el trayecto de protección o de desprotección que tiene, ¿no? Y esta es la fase en la que nos encontramos ahora mismo, que lo acabaremos el año que viene y os haremos llegar el informe. No obstante, también ahora los resultados de la investigación cuantitativa os la vamos a hacer llegar en estos días. Se la hago llegar a Cristina y que os la pueda distribuir. Voy a compartir la pantalla para comenzar presentando los datos. Se ve bien ahí, ¿no? ¿Se ve bien? ¿Se ven las letras? Tienes que poner la pantalla completa. Sí, está puesta. A ver, quizás... Ah, completa, vale. Dame un segundo, a ver. Es que no me pone la pantalla completa, no sé por qué, a ver. Dame un segundito, voy a poner la pantalla completa, a ver ahí. Ahí está. Me quitas de la pantalla completa, lo siento. Mira a ver si en el cuadradín este que tienes en la derecha, a ver si... Sí. A ver. Lo siento, disculpad, que también me pasa lo mismo que a Carmen, que no manejo muy bien porque tenemos otro sistema en la facultad. Bueno, si quieres ir viendo... Bueno, es que no sé dónde está mi compañero Tomás. O Diana, tú igual sabes. No, es que yo creo que lo tienes como en visualizador, ¿no? Quizás si lo compartes desde el escritorio del archivo. La verdad es que sí te sale una versión un poco rara. Vale, a ver ahí. Ahí creo que lo he solucionado, ¿no? Sí. Sí. Vale, entonces, disculpad. Bueno, esta es un poco la historia de la investigación y entonces os voy a comentar esta primera parte, que son estos resultados estadísticos, pero también a qué conclusiones nos llevan a nosotras en nuestra reflexión en la red, ¿no? Bueno, también debo decir antes que nada que por supuesto me restrinjo a los datos exclusivos de la definición de violencia de género dada por la Ley Integral sobre Violencia de Género, que como sabéis se restringe exclusivamente a los casos de violencia perpetrada en el ámbito de la pareja o de la expareja, con lo cual excluye, como ya se ha dicho en la ponencia anterior, o en el debate, se está excluyendo a otros tipos de violencia, como pueden ser las agresiones sexuales por parte de desconocidos, o en el caso concreto de mujeres migrantes que también nos llega, que son mujeres que sufren abuso sexual en el ámbito del trabajo, por ejemplo, cuando están como internas, como empleadas de hogar internas, en el sector del empleo de hogar, ¿no? Entonces, esto quedaría excluido al no tratarse de parejas, de las relaciones de pareja o de expareja, ¿no? Por lo tanto, el ámbito de la ley, que, bueno, luego el pacto contra la violencia, el pacto de Estado contra la violencia de género, sí que lo ha manifestado como querer corregir esta situación, pero de momento seguimos con esto, ¿no? Y otra dificultad que tenemos es la enorme cantidad de datos estadísticos que cada uno mide variables diferentes en tiempos diferentes y además en muchos casos no nos segregan datos que nos
podrían resultar muy interesantes y sobre todo no cruzan datos, ¿no? O sea, nosotras hemos analizado tanto los datos de la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género, el informe del Observatorio Estatal, los informes del Consejo General del Poder Judicial en todos estos últimos años, los datos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, y otros datos y los hemos comparado también con el padrón municipal. Para saber, o sea, nuestra principal pregunta es cuál es el impacto numérico de la violencia de género en el caso de las mujeres migradas. Sabemos que hay una sobrerepresentación, pero ¿dónde está exactamente, no? Y en varios de estos datos no nos desagregan la nacionalidad de las víctimas o nos desagregan por grandes bloques de nacionalidad. Nos dicen, por ejemplo, extranjeras y españolas, ¿no? Y no nos dicen luego por la nacionalidad de origen de cada una. Y luego no nos cruzan con otros datos de edad y situación jurídica, situación administrativa que también nos podrían interesar. Entonces, tenemos muchas dificultades para analizar estos datos. Nosotros ya se lo hemos manifestado a la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género. Nos hemos encontrado con sus representantes en alguna presentación, en algunas jornadas, y además les hemos pedido una reunión que nos pondrán en breve para precisamente comentar esto y la necesidad que tenemos de que se realice una segregación de los datos que nos podría interesar para conocer mucho mejor el impacto, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estos datos y haciendo esta salvedad de la dificultad para analizar los datos, os presento aquí algunos de los resultados más importantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que, esto lo sabemos porque se ha repetido muchísimo en este último tiempo, y es que entre el año 2003 y el año 2019, un total de 1.033 mujeres perdieron la vida en manos de sus parejas y exparejas, y de estas, el 33% han sido mujeres migradas. El 33% de las mujeres asesinadas han sido mujeres migradas. Bueno, esto ya en sí mismo nos plantea una sobrerepresentación de la victimización de violencia de género, en este caso con un resultado nefasto como es el asesinato. Pero el dato más interesante es cuando esto lo comparamos con el número total de mujeres que residen en el país, ¿no? Mujeres a partir de los 14, 15 años, que es cuando se empieza a entender que pueden tener pareja, y es cuando estas estadísticas recogen la incidencia sobre la población en general. Entonces, si extrapolamos estos datos al total de mujeres que residen en el país, tenemos que en el caso de las mujeres extranjeras, han sido asesinadas 29 mujeres por cada millón de mujeres extranjeras residentes mayores de 14 años en el país. Y este mismo dato extrapolado en el caso de las españolas, tenemos que las españolas han sido asesinadas 5 españolas por cada millón de españolas en el país. Entonces, aquí es donde realmente está la sobrerepresentación, ¿no? Más que en ese 30%, es aquí donde nos dice que la violencia de género está sobre representada sobre el total de las mujeres migradas que residimos en el país, ¿no? Claro, esto, como he dicho antes, nos restringimos a la definición que dice la ley integral. Por supuesto que si contabilizamos los asesinatos también ocurridos en contextos en los que no son de parejas y exparejas, como pueden ser violaciones, agresiones sexuales en el ámbito de la prostitución, niños y niñas y demás, por ejemplo, la web feminicidio.net contabiliza que en el año 2019 ha habido 99 asesinatos cuando los datos oficiales realmente recogen 55, ¿no? Bajo el concepto, es decir, el doble. Para feminicidio.net, empleando un concepto más amplio de la violencia de género, llega al doble de personas asesinadas, víctimas de lo que llamaríamos en este caso la violencia machista, ¿no? Bueno, estos son los datos sobre feminicidios, pero los datos sobre denuncias y los datos también de las fuerzas de seguridad se van repitiendo y nos van diciendo exactamente lo mismo, ¿no? Según el Consejo General del Poder Judicial, nos dicen que el número total de víctimas implicadas por denuncias
fue de 161.000, el 67% fueron españolas, y nuevamente nos dice que el 33% han sido extranjeras. Y esta tendencia en cuanto a denuncias se va aumentando cada año. O sea, estas cifras que son anuales, las últimas que tenemos aquí son del año 2018, van aumentando cada año en los últimos años, y también aumenta cada año el impacto sobre las mujeres migradas. Y nuevamente aquí, si esto lo extrapolamos a la población en general, tenemos que las españolas implicadas como víctimas en las denuncias sobre violencia de género suponen 6 por cada 1000 mujeres españolas, mientras que las extranjeras implicadas en denuncias por violencia de género suponen 24 mujeres por cada 1000 mujeres extranjeras residentes. Esto sería la tasa, ¿no? Y es la tasa la que nos da realmente esa sobrerepresentación. Respecto al biogen, que es otra de las estadísticas consultadas, que es interesante porque aquí se recogen en la estadística de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que es a la que tienen acceso también los jueces, se recogen y se registran lo que son los casos de violencia de género atendidos por las fuerzas de seguridad, y después se dividen entre los que están activos y los que están inactivos, aunque tienen el expediente abierto, ¿no? Aquí todavía el porcentaje de mujeres extranjeras es mayor, llega al 35%. Y si esto lo extrapolamos a la población en general, tenemos que, según los datos del Biogen en 2018, de 18 por cada 1000 mujeres españolas en el país, o sea, las mujeres españolas implicadas en los casos recogidos por el Biogen son 18 por cada 1000 mujeres españolas, y el de mujeres extranjeras es 79 por cada 1000 mujeres extranjeras residentes en el país. Es decir, 7,9% de las mujeres extranjeras residentes en España ha estado registrada como víctima de violencia de género en el sistema Biogen de las fuerzas de seguridad. O sea, con esto que concluimos, las mujeres migrantes tienen un mayor nivel de victimización en términos proporcionales. Ahora bien, por otro lado hemos analizado los datos, porque luego voy a decir cuáles son nuestras hipótesis al respecto, ¿no? Pero antes también quiero presentaros lo que son los datos sobre la protección. O sea, estos datos oficiales arrojan el impacto de la violencia de género, pero también nos dicen en qué sistemas de protección han entrado las mujeres que aparecen en estas estadísticas. Por ejemplo, tenemos que este es un dato que nos parece fundamental, ¿no? De las víctimas mortales que ha habido en todos los años analizados, ¿no? Y que nos aparece en el informe del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, ahí sí que nos segrega, y nos encantaría tener este nivel de segregación en las otras estadísticas, ¿no? Entonces nos dice, de las mujeres que han sido asesinadas entre el 2006 y el 2016, los datos están muy desactualizados, no contamos con datos mucho más recientes, nos dicen quiénes son las que han denunciado y quiénes son las que no han denunciado. Si se contabiliza el total nacional, tenemos que el 75% de las mujeres que han sido asesinadas no habían denunciado, y el 25% sí. Pero si desagregamos por la situación administrativa, las mujeres extranjeras que están regularizadas en España y que han sido asesinadas, el 38%, es decir, casi el 40% había denunciado. En el informe más reciente, en el informe número 11 del observatorio, aparece un 30%. Esto, entonces, ¿qué nos está indicando? Que a pesar de haber el 40% de haber denunciado, ha estado desprotegida, y que, por supuesto, el fin ha sido el asesinato, ¿no? Y también nos dicen que el 5% de las mujeres extranjeras que no se encontraban en situación regular en España habían denunciado, lo cual también nos lleva a hablar de que las mujeres extranjeras en situación irregular no denuncian, ¿no? Que es algo que también lo venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo. Bueno, por ir pasando un poquito más rápido, también
sabéis que las mujeres víctimas de violencia de género se pueden acoger a, bueno, a un articulado de la ley que les permite la dispensa de declarar como testigo en los procedimientos judiciales, es decir, de no declarar. Y también tenemos que las mujeres extranjeras en un porcentaje ligeramente superior también deciden no declarar en los procedimientos judiciales. ¿Qué está pasando aquí también, ¿no? Para que finalmente o bien retiren la denuncia o decidan no declarar como testigo. En cuanto a las órdenes de protección, bueno, ya se ha hablado que en la ponencia anterior, lo dijo Carmen, las órdenes de protección son fundamental, por ejemplo, para solicitar los permisos en las autorizaciones de residencia y de trabajo. Es a partir de estas órdenes de protección que se comienza a solicitar el trámite en el caso de las mujeres que se encuentran en situación de irregularidad jurídica. Pero ¿qué nos dicen los datos? Que solo se incoa en torno al 25% de órdenes de protección. Es decir, un porcentaje muy bajo de órdenes de protección incoadas. Y es que además, sobre este 25%, un 30% no se conceden, se deniegan directamente, ¿no? Entonces aquí también lo que vemos es una desprotección en general de todas las mujeres, independientemente de la nacionalidad, porque además en este caso sí que la solicitan en igual medida tanto las mujeres españolas como las mujeres extranjeras. Además también los datos respecto a las sentencias favorables nos dicen que, por ejemplo, en los juzgados de violencia sobre la mujer, el 88% dicta sentencias que son condenatorias para el agresor. Pero si nos vamos a los datos de los juzgados de lo penal, nos dice que las sentencias condenatorias al agresor son el 58%. Es decir, que depende de dónde se presente la denuncia y se inicie el procedimiento judicial, una mujer va a tener más posibilidades de tener una sentencia condenatoria para el agresor, y en este caso serían los juzgados de violencia sobre la mujer. Por tanto, ojo, las mujeres tienen que estar informadas de esto también, y en general no se sabe respecto de estas cuestiones, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a los datos sobre servicios de protección y atención, tenemos varios, pero rescato estos tres, ¿no? El servicio Atempro, por ejemplo, que es el servicio de seguimiento telemático a través de teléfono móvil de las mujeres que son víctimas y que están inmersas en un procedimiento judicial con una orden de protección. Claro, aquí ya nos restringimos a ese 25% de mujeres que obtienen una orden de protección, ¿no? Este servicio, por ejemplo, en el año 2017 prestó atención a casi 21.000 mujeres, de las cuales extranjeras fueron tan solo el 14%. Si tenemos por un lado que las cifras de violencia o de impacto de la violencia en mujeres extranjeras supera el 30% en casi todas las estadísticas, en asesinatos, denuncias, casos y demás, aquí tenemos que a la orden de, por ejemplo, acogerse al programa Atempro, ese porcentaje desciende a la mitad. Pasa lo mismo con, por ejemplo, el sistema de seguimiento telemático por GPS, que es el de las pulseras, que llevan un par tanto la víctima como el agresor. Bueno, aquí tenemos que las mujeres extranjeras, en todos estos años analizados por la estadística, solo el 19% se ha podido beneficiar de este sistema. Y también, por ejemplo, una posibilidad que permite la ley integral en el artículo 27, que son las ayudas económicas dirigidas a poder romper el círculo de la violencia de las mujeres para que se encuentran en una situación de dependencia económica con los agresores y reciban esta ayuda pública. Tenemos los datos, lo que nos viene a decir es que también en este caso tan solo un 13% de mujeres extranjeras se han visto beneficiadas por estas ayudas económicas en todos estos años analizados. Es decir, mayor impacto en la victimización y el impacto en la protección, sin embargo, podemos situarlo casi en la mitad de los casos y las cifras nos descienden considerablemente, ¿no? Reciben proporcionalmente menos protección. Bueno, entonces, esto nos llevaría a a hacernos un montón de preguntas, ¿no? Pero, ¿a qué se debe esta sobrerepresentación de la victimización en las mujeres migradas, ¿no? Y por supuesto, ¿qué dificultades de acceso están teniendo o existen para que las mujeres migradas no puedan llegar
a la protección total o lleguen en menor medida que otras. Bueno, pues respondiendo a esta pregunta, como ya sabéis, una serie de partidos, bueno, una serie no, unos pocos partidos políticos y algunos más medios de comunicación, bueno, pues han pretendido construir un discurso que culpabiliza a las culturas de los países de procedencia como el germen de la violencia machista, aludiendo a que, claro, pues llegamos de países que somos supuestamente subdesarrollados, latinoamericanos, africanos, de Europa del Este un poco menos, pero como venimos de estos países machistas, pues entonces traemos ese germen de la violencia y entonces en nuestras comunidades se da en mayor medida la violencia. Bueno, pues esto es un discurso totalmente simplista que lo único que hace es alimentar el racismo y la xenofobia, porque de hecho los resultados, y ya lo habéis dicho en la presentación, lo que nos están arrojando es algo muy diferente, ¿no? Si tomamos dos de las estadísticas, por ejemplo, en cuanto a mujeres asesinadas, la primera de ellas, tenemos que el 90% de las mujeres españolas asesinadas lo ha sido por un agresor español y el 10% por el agresor español y el 10% por extranjero. En cambio, en el caso de las víctimas extranjeras, el 75% han sido asesinadas por extranjeros, generalmente de su misma nacionalidad, y 24% por español. Pero si nos vamos al sistema de seguimiento de medios telemáticos, la estadística todavía es más relativa. Es decir, que en el caso de las mujeres españolas, el 92% también ha tenido, casi 93%, un agresor español, y es decir, un 7% agresor extranjero, mientras que entre las extranjeras el 65% ha sido agredida por extranjero y el 36% por español. Estas cifras lo que hacen es relativizar estas afirmaciones racistas y xenófobas. Bueno, tengo alguna otra más que no quiero. Entonces, como reflexiones finales, un análisis longitudinal sobre las cifras oficiales de violencia de género nos indica que los porcentajes de victimización en mujeres migrantes persisten además durante los años en que se empieza a consignar las estadísticas, porque esto realmente es bastante reciente. Tenemos estadísticas que empiezan en el 2003, pero otras que empiezan en el 2006. Desde que se empiezan a consignar estas estadísticas, vemos una persistencia en estos datos que no mejora, incluso empeora a lo largo del tiempo, pese a que las migraciones en España tienen una historia de 30 años. Aquí llevamos mujeres migradas que vivimos desde hace 25, 20, 10, 15 años, y esta situación sigue persistente y se reproduce. Por tanto, desde nuestro punto de vista teórico, en el cual no solamente empleamos una perspectiva de género, sino que también empleamos una perspectiva de la interseccionalidad, porque aquí lo que hay que cruzar es precisamente otras variables que no dependen solo de la variable del género. Aquí también se están jugando variables que son la variable de la procedencia, la variable étnica, la variable del color de la piel, la variable de la situación irregular, ¿no? Entonces concluimos que la persistencia y la reproducción de la violencia de género en las mujeres migrantes está respondiendo, además de al machismo imperante, a una estructura normativa, económica y política que coloca a las mujeres migrantes en posiciones desde las cuales se encuentran limitadas para poder tomar decisiones tendentes a romper con la espiral de la violencia que se cierne sobre muchas de ellas, ¿no? Y de ahí los datos de su menor protección y del menor acceso que tienen a las ayudas o, por ejemplo, a poder regularizar su situación, ¿no? Porque el camino que hay que hacer para llegar a una denuncia es un camino sumamente espinoso para todas las mujeres y después de la denuncia para llegar a una orden de protección todavía más. Y en ese camino pasan muchísimas cosas donde se da esta desprotección por esa situación de infraciudadanía que viven las mujeres migrantes por esta relación, digamos, de ciudadanía secundaria atravesada por la ley de extranjería que no permite de alguna manera una emancipación absoluta, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, siempre se cierne sobre nuestras cabezas la cuestión de la legalidad en torno a la ley de extranjería. Por eso nosotras, digamos, en nuestras conclusiones queremos hablar de violencias machistas porque queremos ir más allá del concepto de violencia de género y queremos también hablar de violencias estructurales, es decir, que la propia
regulación que coloca a unas mujeres en una situación de infraciudadanía, o sea, definida la ciudadanía por base a la soberanía o a la necesidad nacional de empleo, coloca a muchísimas mujeres en una posición de debilidad económica, no reconocimiento de los títulos, de la cualificación, la descualificación, trabajos precarios, ingresos precarios que no permiten salir de esos círculos de la violencia en el que algunos se encuentran. Entonces, por eso, en este sentido, hablamos de violencias estructurales. Y también por eso, y concluyo con esto, no se trata de mujeres vulnerables, o sea, no podemos hablar de mujeres migrantes como mujeres vulnerables, o sea, son mujeres que, que hacen lo que no hay escrito para poder salir de las situaciones de violencia, para poder pedir ayuda, para salir de los países, para cruzar el estrecho, para conseguir el dinero, para venir en un avión, para sacar adelante a sus hijos, es decir, mujeres muy empoderadas en ese sentido, pero que una vez que llegan aquí a España, se encuentran que son vulnerabilizadas por una ley que las coloca en un segundo plano en cuanto a la ciudadanía. Y pensamos que ahí es donde está la cuestión. Ahora, estas de momento son nuestras conclusiones. Vamos a esperar a los resultados del cualitativo para ver exactamente dónde están esas barreras que permiten que no lleguen a la protección total. Gracias. Y acabo porque no sé si es la hora. Muchas gracias, Silvina. Muchas gracias por la exposición y por el trabajo. Yo ya lo conocía previamente y sí que lo he utilizado, he sacado algunos de vuestros datos porque, como señalabas, hay muchas estadísticas, muchos datos, pero ninguno son los mismos. Están hechos en distintos años, son de distintas administraciones y hace difícil encontrarlos. Entonces me parece que recopilarlos en un documento y ver la situación en cifras, como le decía al principio a Faustino, las cifras son frías, pero hay que verlas también. O sea, hay que trabajar con ellas. Yo no sé si alguien de las personas participantes quiere hacer alguna reflexión, tiene alguna pregunta, alguna duda para Silvina o algo que quiera compartir con el resto de la gente. Creo que hay una persona que ha pedido la mano. Silvina, muchas gracias por esa aportación que, pues de alguna manera también yo la veo enfocada en el sentido más cuantitativo que cualitativo. Me gustaría saber si ya en este último año 2019, así sea en el 2019, si tiene referencia de algún estudio que se haya hecho para complementar esa parte tan cuantitativa. Y lo otro también es que es preocupante lo que nos cuentas en cuanto a esa extrema, yo le llamaría extrema vulnerabilidad de aquellas mujeres que se encuentran en situación no regularizada, que no han denunciado, equivalente a un 94.7%, versus aquellas que se han atrevido a denunciar. Detrás de ello, sabemos que existe el miedo, el temor y también una preocupación de aquellas organizaciones del tercer sector y de aquella institucionalidad que no hay una información que les garantice a ellas el hecho de poder en un momento dado decidirse y poder denunciar al victimario en este caso. Gracias. Luego pago a quien sea. Bueno, estudios hay, ¿no? No sé, podríamos pasar a algunos que estamos consultando ahora, ¿no? En la fase esta de investigación que estamos. De todas formas, nuestro informe saldrá, no tardará mucho en salir, quizás para marzo o así, ya veremos de apretar un poquito los tiempos y os lo haremos llegar también. Nosotros lo que sí estamos viendo, como he dicho antes, en la red hay varias asociaciones que realizan acompañamiento. De
hecho, la red tiene un programa que se llama el programa la red también en alianza con Ayeti, de promotoras contra la violencia promotoras comunitarias contra la violencia de género, que es formar a mujeres migrantes para que acompañen a mujeres migrantes víctimas de violencia de género a todos los servicios de atención, porque ¿qué es lo que se ha detectado? ¿No? Se detecta que si una mujer migrante que no habla bien el idioma o desconoce el entorno, las leyes, la normativa y demás, va sola a presentar una denuncia, va muy desprotegida, tiene que ir con una asociación que la respalde. Pero también vemos que muchas veces no quieren ir a los servicios sociales porque han sufrido algún tipo de quizás la forma, ¿no? O sea, estamos detectando, por ejemplo, las formas de atender, las formas que a veces son como muy directas, y ahí sí que, puede haber cuestiones culturales que a una mujer la eche para atrás de decir, no, pues en los servicios sociales me han dicho que tengo que hacer esto, esto y esto, y no he podido desahogarme o no he podido tener confianza, no he tenido la suficiente confianza, ¿no? Entonces nosotras detectamos que hay una parte de esto ¿no? De falta de confianza, de poder contar lo que les sucede. Entonces se ha creado este programa de promotoras que son mujeres que las acompañan y son además la misma mujer, no es que tiene varias, sino que ya se asigna una promotora a una mujer y ya la acompaña a todos los servicios. Además, esto es la importancia de acompañarla a todo, a la policía, al juzgado, hacer los trámites, ayudarla a rellenar la documentación. Todo eso es importantísimo y además concederle tiempo, es decir, que incluso escucharla en todo ese proceso, ¿no? Es un proceso de acompañamiento integral, ¿no? Y entonces en esos procesos de acompañamiento, que son de ahí donde estamos obteniendo las historias de vida, lo que sí se está detectando es esto, ¿no? Por ejemplo, mujeres migradas en situación de irregularidad jurídica, ir a presentar una denuncia y que efectivamente las fuerzas de seguridad se le pida primero la documentación antes de tomarle la denuncia. Claro, las fuerzas de seguridad van a decir, yo le tengo que pedir la documentación, ya si me dice que no tiene documentación, pues ya le informaré de las posibilidades que tiene, que son las de no incoar un procedimiento por situación administrativa irregular, que es lo que le tocaría a la fuerza de seguridad, pero al ser un caso de violencia de género, la ley le permitiría que no se incoe un procedimiento así. Pero claro, si lo primero que te dice la fuerza de seguridad es su documentación, ¿no? Y casi como sin ninguna explicación más, pues es el miedo, es un miedo que tienen en el cuerpo un miedo a las fuerzas de seguridad, tienen una desconfianza en el entorno, una desconfianza generalizada que cuesta mucho conseguir esa confianza ya para las promotoras, como para encima pues tener que ir y ese trato así tan directo, pues que al final terminen diciendo no voy a presentar la denuncia, ¿no? También hay toda una cuestión respecto a por supuesto que una vez presentada una denuncia, la situación en la que quedan sus parejas o sus exparejas, que en muchos casos pues les asusta decir, que terminen en la cárcel y que eso ellas lo tengan que transmitir a sus hijos y a sus hijas. Pero claro, ahí hay que hacer todo un trabajo previo, pero esto con cualquier mujer víctima de violencia de género hay que hacer un trabajo previo que dura meses de preparación para poder interponer una denuncia. Y por eso, de hecho, en la petición de informe Grevio Sombra, que estuvimos participando como red en el año 2018, lo que se pedía era eso, y el pacto lo reconoció, el pacto de Estado, el hecho de que a las mujeres se las empiece a atender desde el momento cero, no esperar a que haya una denuncia para que las mujeres accedan a un servicio por ejemplo, un servicio de atención psicológica, sin más, un servicio de atención psicológica específico para mujeres víctimas de violencia de género. En muchos casos eso no se puede hacer hasta que no se interpone la denuncia, o muchas veces si se va, lo primero que se dice en muchos casos es interpon la denuncia, ¿no? Pero nosotras pensamos que para eso hay que hacer un trabajo de meses psicológico previo y de inmersión en el entorno y de acompañamiento para preparar y empoderar a la mujer, no solo para poner la denuncia y que no se eche para atrás cuando el policía le diga
deme su documentación, y que esté bien informada de todo, que esté empoderada y que después tenga que sobrellevar todo el procedimiento judicial hasta una orden de protección y hasta la sentencia final, que puede durar meses e incluso años. Y durante todo ese proceso, las mujeres pueden caer muchísimas veces. Si no tienen esa atención psicológica, ese acompañamiento individualizado, integral, muchas mujeres se quedan en ese camino. Y las mujeres migradas, ¿por qué? Porque no tienen ese soporte, no tienen soporte, en muchos casos soporte familiar, red familiar, porque no tienen toda la información posible, porque tienen que trabajar un montón de horas, por ejemplo, en el empleo de hogar, porque tienen responsabilidades, porque muchas son familias, integran familias monoparentales de madre, que asumen totalmente el cuidado de los hijos y de las hijas, y porque todo eso es lo que hace a lo que es la estructura en el cual están inmersas, ¿no? Por eso lo de violencia estructural, ¿no? Pero bueno, por cerrar, yo creo que las barreras sí que están puestas en muchos de los estamentos, pero que lo fundamental es el acompañamiento integral. Muchas gracias, Silvina. Tenemos una reflexión de María José que dice: las mujeres no nacemos vulnerables, es el patriarcado es que nos hace vulnerables y desde luego lo hace de manera internacional. De ahí que las mujeres migrantes lo sufran doblemente. Y luego también una pregunta de Sonia Hidalgo que dice: hola, me gustaría saber si esas mujeres promotoras irían identificadas como pertenecientes a una entidad. Muchas veces cuando vienen con acompañantes, entre paréntesis, una amiga que le ayuda como traductora, a los profesionales se nos activan las alarmas. Sí, o sea, el programa de promotoras está incorporado dentro de las asociaciones que lo gestionan. Claro, ahora bien, o sea, aunque no lo estuviera, nosotras consideramos que una mujer migrada en estas condiciones en las que estamos comentando, ir sola no es lo conveniente. O sea, yo creo que ahí sí que se podría. A ver, yo creo que sí que haría falta también una formación en temas de interculturalidad. Yo sé que es un esfuerzo, ¿no? Pero bueno, vivimos, como he dicho antes, llevamos 30 años de migraciones y los servicios, y sobre todo los servicios sociales, han tenido que, bueno, que introducirse casi desde el primer minuto en esta situación, pero una formación en perspectiva de interculturalidad respecto a las procedencias, al origen, a la forma de comunicar, a la forma de decir. Algo de esto sí que tiene que haber, porque, no sé, a veces quizás son cosas que no nos damos cuenta, pero sí que es cierto que hay aspectos culturales de, por ejemplo, mujeres que provenimos de algunos determinados países donde, bueno, pues el trato es como mucho más suave, tardamos mucho en hablar, o hablamos muy despacio, bueno, no en mi caso, ¿no? Que hablo muy acelerada, pero que, bueno, que algunas mujeres hablan muy despacio, que necesitan la información, elaborarla, no sé. Entonces, cada persona que pide ayuda necesita un tratamiento, un trato diferenciado, un trato único, ¿no? Único e integral, ¿no? Y a veces son estas cuestiones de cómo se piden las cosas, lo que a veces, pues a las mujeres, algunas mujeres, pues no las hace sentir muy bien, y al final, bueno, pues terminan no solicitando esa ayuda, ¿no? También es cierto, y esto es otra cosa que hemos detectado, y es que está el discurso, en muchos casos circula el discurso de, uy, ten cuidado, no vaya a ser que cuando sepan la situación en la que estás, la tremenda situación de precariedad en la que estás, no te vayan a hacer una evaluación que al final terminen cuestionando tu rol como madre o sea, y en lugar de atender la cuestión de violencia que estás sufriendo, presten más atención a cómo tienes a los niños y a las niñas atendidos, ¿no? Y entonces esto para muchas mujeres migrantes nos están transmitiendo que les causa
un terror solamente de que se le hable de cómo están atendiendo a los niños cuando van a presentar una ayuda con respecto a la violencia de género, ¿no? Entonces ya está este miedo, uy, me van a quitar los niños. Bueno, creemos que hay un desencuentro entre algunas mujeres migrantes, no todas por supuesto, con los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia de género. Y creemos que ese desencuentro se solucionaría con una perspectiva intercultural y con una formación en perspectiva interseccional, ¿no? Que pudiera darles acogida y una acogida a cada una en su ser único, ¿no? En cómo es cada una. Vale, Silvina, tenemos una pregunta de Gemma, voy a abrirla el micrófono. Hola Gemma, puedes hacer la pregunta. Tiene el micrófono desactivado. Aprovecho para decir que UNAV dice que está totalmente de acuerdo con la necesidad de formación intercultural y de la importancia de la figura de la mediadora intercultural. ¿Ya me oís ahora? Sí. ¿Ahora me oís? Hola, ¿qué tal? Bueno, mira, yo es que simplemente era una reflexión. Yo que he sido 15 años y medio jefa de la oficina de extranjería y ahora soy la jefa de la unidad de violencia desde hace 4 o 5 meses. He oído algunas cosas sobre la ley de extranjería. He visto alguna pregunta que decía que si para obtener una autorización de residencia se necesitaba tener una sentencia. Y realmente, que era por aclarar a esta persona, me parece que era Paul, no sé si era Paula o no sé, no lo recuerdo. Simplemente decirle que en principio una mujer que solicita una autorización de circunstancias excepcionales como víctima de violencia de género, no necesita la sentencia para que se le otorgue una autorización de residencia, sino simplemente con el informe del Ministerio Fiscal o la orden de protección, pues aunque no haya sentencia, se le va a dar una autorización de circunstancias excepcionales que le permite trabajar, residir, e incluso a ella y a sus hijos. Y que, claro, evidentemente, si cuando se dicta sentencia, la sentencia dice que no ha habido violencia de género, pues efectivamente se quedaría sin autorización, serían las menos de las veces. Pero bueno, quiero decir que las mujeres no tienen que tener ningún problema en acudir a las oficinas de extranjería a solicitar y a decir que son víctimas de violencia de género, porque es muy rápida la manera de concederles estas autorizaciones y con muy pocos requisitos. Y bueno, yo no sé, supongo que tendrán miedo, me lo imagino, si están en situación irregular, pero hay que quitarle por parte de las asociaciones y de las personas que os dedicáis a trabajar con ellas, pues quitarles ese miedo, porque realmente lo normal es que se las atienda bien y que se les hagan las autorizaciones rápidamente. E incluso también preguntaba otra persona que qué era la colaboración. En este caso era para las mujeres que están en situación de trata. Y aquí sí que decir que efectivamente primero se les da un periodo de reflexión y de restablecimiento y reflexión. Luego ya si realmente quieren colaborar, pues se les hace una exención de responsabilidad, que quiere decir que no se les va a incoar ningún expediente de expulsión, y después ya, pues si quieren, pueden hacer la solicitud, y eso dependiendo si la colaboración, que era lo que preguntaba, es o bien para denunciar y colaborar con la detención de los propios tratantes o proxenetas o de la red, pues en este caso la Secretaría de Estado de Seguridad sería la responsable de concederles esa autorización, y si no, pues la Secretaría de Estado de Migraciones, pero en todo caso, mientras se conceda o no ese informe, tienen una autorización también provisional. Quiero decir que no es que todo esté bien en la ley de extranjería, por supuesto, y se están dando nuevos pasos, como decía no me recuerdo Berta o no sé, la otra interviniente, pero en definitiva yo creo que a todo el mundo que colaboráis con ellas tenéis que hacerles entender a estas mujeres que no tienen por qué tener miedo, en este caso,
de ir a las oficinas de extranjería o incluso a los servicios sociales. En fin, y nada más era eso. Muchas gracias, Gemma. Sí, solo una puntualización. Sí, efectivamente eso es así, ha sido un gran avance, ¿no?, en estos últimos años en la legislación, pero en todo caso, aunque sea para una autorización provisional, como sería el caso, o a que no se incoe un procedimiento por irregularidad administrativa, hace falta la orden de protección, ¿no? Y los datos nos indican que se incoan solo el 25% de las órdenes de protección solicitadas, y que de ese 25% el 30% además no se concede. Es decir, lo que nosotras queremos resaltar es la dificultad que para cualquier mujer de cualquier nacionalidad implica tener que llegar a la obtención de una orden de protección. Este sería, ¿no? Entonces, que hace falta todo un trabajo previo que dura meses y que dura años, porque en los seguimientos lo estamos viendo, ¿no? Y por eso, ¿no?, sí que saludamos el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, porque el pacto sí que contempla, ¿no?, luego hay que ver cómo se transpone a la ley, ¿no?, pero el pacto lo dice textualmente que la posibilidad de que sean las organizaciones que atienden a las mujeres las que emitan el informe sobre victimización, o sea, sobre que son víctimas de violencia de género, para que a partir de ahí puedan tener lugar la protección y no esperar a la orden de protección. Es decir, que también sean las organizaciones que atienden las que puedan emitir ese informe, no solo el juez o el Ministerio Fiscal, ¿no? Y en esto sí que damos la bienvenida a esta medida que el Pacto de Estado lo expresa, ¿no? También nosotros hemos analizado el Pacto de Estado, de más de 200 medidas que tiene el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y bueno, quitando que la mayoría que se refieren a mujeres migrantes son sobre trata y tráfico, solamente hay 4 que se refieren a mujeres migradas, que ya sería el caso de mujeres migradas, como he dicho antes, que, bueno, que llevan muchísimos años viviendo aquí en el país. Entonces también el pacto lo saludamos y le damos la bienvenida y aceptamos todo lo que el pacto propone. De hecho lo hemos expresado así en nuestros documentos, pero también creemos que hace falta seguir trabajando en ese sentido, ¿no? Y nuestro papel es poder poner en evidencia eso precisamente. Gemma, mira, dicen en el chat, bueno, pregunta Berta que a qué te refieres con un periodo de restablecimiento y reflexión. ¿Me oís? Sí. Bueno, el periodo de restablecimiento y reflexión, vamos a ver, las personas, las mujeres que están son víctimas de trata, normalmente son personas muy vulnerables y muy asustadas. Entonces, aunque, por ejemplo, la policía vaya y localice a unas personas que están siendo prostituidas o que están siendo víctimas de trata, muchas mujeres no se atreven a denunciar. Entonces, lo que inmediatamente, si esas mujeres estuvieran en situación irregular, pues lo normal sería incoarles un expediente de expulsión y punto. Pues si estas mujeres estaban de manera irregular. Pero no se hace así. Se les da un periodo, ahora no recuerdo si son 72 horas o 48, para que ellas decidan si quieren colaborar con las autoridades administrativas o con la policía para, pues ya lo digo, bien para colaborar, para poner a disposición de estas autoridades denunciar a sus tratantes, digamos, o incluso alegar cualquier otra circunstancia. Es decir, a ellos se les da la posibilidad, es un periodo que se les da y que son, no creo que recuerdo si son 72 horas, para que ellas reflexionen y vean si quieren o no colaborar, ¿vale? Si deciden colaborar, entonces ya se les hace la exención de responsabilidad, es decir, no se les va a incoar el expediente de expulsión, y luego ya se tramitan las autorizaciones, que pueden ser por 2 causas, o bien de la Secretaría de Estado de Seguridad o de la
o de la de inmigración, incluso normalmente se gestiona por las dos vías. Y normalmente, si la mujer va a colaborar, pues una de las dos acaba por concederse, ¿vale? Eso es el periodo de reflexión, o sea, es un periodo para que ellas decidan si quieren o no quieren colaborar y seguir con el procedimiento, o comenzar con este procedimiento. Gracias. Mira, Carmen Ruiz nos señala que hasta 90 días dura el periodo de reflexión. Es que no me acuerdo. Vamos, Dice que hasta 90 días. Sí, ahora mismo no te lo podría... Vamos, tengo aquí incluso el reglamento de extranjería y lo podría mirar. Es el periodo... No, son... Sí, que ahora dice también 90 días. No, el periodo de reflexión no dura 90 días. Son 48 horas. No, es un periodo de 48 horas para que ellas decidan si quieren o no colaborar, no de 90 días. ¿Sí? No sé. ¿Sí? Sí. Bueno, pues eso, que... que no son 90, que no son 90 días. Es decir, el periodo de reflexión que se les da en los procedimientos de extranjería no es de 90 días. Luego ya... Pero el periodo de reflexión son 48 horas o algo así, me parece. A ver, espera. No, 30 días. La propuesta, bueno, 30 días y en todo caso suficiente para que el extranjero para restablecerse, perdón, son 30 días, es que se me ha olvidado. La verdad es que nos hacían muchas, yo ya llevo un tiempo que no estoy allí y dependiendo de las provincias, pues menos, claro. Pero sí, efectivamente, son como mínimo 30 días. Dice Clara que se amplió a 90 días en la Ley Orgánica de Extranjería en el artículo 59 bis. Oh, pues chica, ya no me... Bueno, ya no te sé decir, es que no me lo he mirado, estaba hablando de... Bueno, que la persona que esté interesada en saber efectivamente. Pues Sí, puede buscarlo. Eso es. Muchas gracias de todas maneras por la información, Gemma. Y también, mira, hay una pregunta que yo creo que estaba hablando todavía Carmen, que es de Mayra Lubianco, que dice que aparte de la residencia y el asilo, ¿hay reglamentos para dar un soporte emocional a la víctima? ¿Me lo preguntas a mí? Es que no, porque yo creo que era una pregunta que estaba anterior. No, es que eso no te lo puedo responder. Eso no te lo puedo responder. No sé si Carmen o Silvina pueden... Bueno, jurídicamente no, eso ya queda en manos evidentemente, de las asociaciones que trabajan con estas víctimas, pero no, efectivamente, en el reglamento de extranjería que estaba aludiendo Gemma, yo creo que tiene la versión anterior, porque hubo una modificación del 142 y siguiente a 90 días, que las organizaciones pedían que era poquísimo tiempo. ¿Cómo una mujer víctima de trata le damos ese tiempo para pensar si colabora o no? Pero si va su vida, su riesgo de su vida va en ello. Entonces, claro, ya aquello fueron 3 meses. Ampliable también. Bien, y entonces en lo que existe en el reglamento de extranjería es que la exención de responsabilidad que viene en el 143, pues viene a decir un poco jurídicamente, normativamente, cómo se trata a la víctima, pero no lo que están preguntando, no emocionalmente. Eso ya escapa al margen o está al margen de la ley y tiene que ir evidentemente acompañando. Vale, pues si no hay ninguna pregunta más, bueno, para acabar vamos a... Claro, eso efectivamente es algo que... ¿Se te oye mal, Silvina? Sí, se me quedó ahí. ¿Ahí se me oye mejor? Sí. Vale, perdona. Bueno, efectivamente que eso es algo que compete más a los centros de atención a las víctimas de violencia de género y a las asociaciones en general, ¿no? Lo que sí es cierto es que, claro, si son servicios muy, muy especializados en víctimas de violencia de género, también en algunos casos solicitan, bueno, que las víctimas sean reconocidas como tales, ¿no? Y toda la atención previa no la dan. Pero bueno, hay muchas organizaciones y asociaciones que dan ese soporte psicológico. Sí, muchas gracias. Como decía, vamos a acabar con una reflexión, si no hay más preguntas, de
Uy, que se me pasó. De María Vázquez, que dice la necesidad de una perspectiva de género de todos los operadores sociales y jurídicos que participan desde el primer momento y que sin duda existe la revictimización porque son procesos complejos y los equipos deben ser interdisciplinares. Pues muchas gracias a Silvina, muchas gracias a Carmen, muchas gracias a las personas que habéis participado. Os recuerdo que tenéis que contestar para la asistencia, tenéis que responder a un correo que os hemos dejado en el chat y que os esperamos mañana a las 10 de la mañana, que espero que haya sido interesante y muchas gracias y hasta mañana.